Queridos amigos y hermanos en Cristo, sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos en este enlace. Y estamos estudiando en la Biblia el libro del Apocalipsis y hoy vamos a iniciar el capítulo número 6, así es que vamos a orar y daremos inicio en esta noche. Gracias, Padre, te damos por todas tus bendiciones, por tu presencia, por el cuidado y la provisión que has tenido para con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque nos permites conocerte cada día más, confiar más en ti, Señor, amarte, servirte y adorarte. Rogamos tu bendición en esta noche, que tu palabra, Señor, traiga sabiduría, edificación y transformación en todo nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a tener este estudio y estamos estudiando la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, en este caso a través del libro del Apocalipsis. Entonces nos estamos enfocando en los atributos, en el carácter del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a tener entonces el estudio titulado El Cordero de Dios durante la Gran Tribulación. El Cordero de Dios durante la Gran Tribulación, y sabemos que este Cordero de Dios es Jesucristo, y vamos a ver entonces a través de este capítulo su manifestación, su participación durante este periodo especial que se conoce en la Biblia como la Gran Tribulación, que es el periodo de 7 años durante el cual Dios tratará con la humanidad, los últimos 7 años antes de que Cristo regrese por segunda vez de manera visible para establecer su reino milenial en este mundo. Hemos estudiado en los capítulos 1 y 2 acerca de la revelación de Jesucristo, que Apocalipsis es principalmente la revelación de la persona de Jesucristo, obviamente también del programa profético de Dios. En los capítulos 2 y 3 vemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo cómo Él examina, juzga y anima a las 7 iglesias que representan a las iglesias durante todo el periodo o la era de la iglesia. En los capítulos 2 y 3, sus exhortaciones a fin de que como iglesia estemos siempre preparados para obedecerle, para corregir y arrepentirnos cuando estamos en algo equivocados o estamos haciendo algo que no le agrada al Señor, pero el Señor nos anima para que seamos vencedores durante este periodo que nos ha tocado vivir. En los capítulos 4 y 5 hemos visto a nuestro Señor Jesucristo, que Él recibe la adoración y la alabanza en el cielo. Hemos estudiado también algunas cosas interesantes que hay en el cielo, pero lo principal y lo más hermoso que hay en el cielo es la presencia de Dios, del Cordero y también del Espíritu Santo. Y como en el capítulo 5 se pregunta quién es digno de recibir un libro que tenía el Padre en su diestra, y ese libro o rollo tenía 7 sellos y alguien lo tenía que abrir. Y preguntaban quién es digno de abrir este rollo o este libro, y no había nadie, según dijo Juan cuando él estaba en esa revelación y estaba en el cielo, en la presencia de Dios. Entonces escucha la voz de un ángel y le dice, el único digno de abrir ese rollo, ese libro, es Jesucristo. Él es digno de abrir el rollo. Ahora, ¿qué contenía ese rollo? Bueno, pues contenía o contiene lo que estamos nosotros estudiando, que es simple y sencillamente, ¿verdad? Los últimos tiempos que atravesará la humanidad, los juicios que Dios también tendrá que enviar para juzgar al mundo y también para guiar a la gente al arrepentimiento, y finalmente cómo Cristo regresa y establece su trono y su gobierno en este planeta, y finalmente en los capítulos 21 y 22 cómo Jesucristo reina en gloria y por toda la eternidad. Bueno, a grandes rasgos. Entonces, el único digno de abrir ese libro es Jesucristo, y efectivamente, porque Él es solamente digno de abrir ese libro o rollo, por derecho de creación, porque Cristo es el creador del universo, porque en virtud de su sacrificio en el Calvario, Él murió y entregó su vida y derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdonarnos, limpiarnos y podernos acercar a Dios y de esta manera experimentar su salvación. Y también Él es digno por la victoria que Él manifestó durante su vida terrenal. Él siempre hizo la voluntad del Padre, venció al pecado, venció a Satanás, al mundo, la tumba y la muerte. Entonces, al resucitar al tercer día, solamente Jesús es digno de gobernar este mundo y gobernar todo el universo. Así es que vamos ahora a ver también en estos capítulos 5 y 6 que Jesucristo recibe la alabanza. Ahora, ¿por qué? Apocalipsis capítulo 5, versículo 11,
Apocalipsis 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Verso 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, ¿por qué Él es digno? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Porque Él es digno solamente y por lo tanto Él merece toda la alabanza. Jesucristo vino a rescatar este planeta y rescatar pues la creación, pero principalmente rescatar al ser humano a través de su sangre preciosa. Así es que Jesucristo abre este rollo en el capítulo número 6, versículo 1, dice aquí, vi cuando el Cordero, ¿verdad? Jesucristo, abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Entonces aquí se da inicio y de los capítulos del 6 hasta el 19 vamos a ver lo que se conoce como el periodo de 7 años de la gran tribulación. Entonces Jesús nos muestra y nos revela precisamente el rumbo que tomará este planeta, este mundo, el rumbo que tomará a través de los juicios que Dios enviará sobre los moradores de la tierra y también finalmente después de los 7 años de tribulación su regreso a esta tierra para gobernar. Ahora solamente recordar que en los capítulos del 6 hasta el 19 no se menciona para nada a la iglesia. ¿Por qué no se menciona a la iglesia? La última vez que se menciona a la iglesia fue en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y en el capítulo 4, en el verso 1, lo tenemos aquí como una figura o cuadro, cuando Juan es arrebatado al cielo y escucha una voz que dice, sube acá. Y ahí veíamos una figura o cuadro de que la iglesia será arrebatada, ¿verdad?, antes de que comience la gran tribulación. Entonces, por eso la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, no atravesará la gran tribulación porque Cristo vendrá antes por nosotros. Y posteriormente entonces dará inicio a lo que tenemos aquí en este capítulo 6. Entonces, cuando se menciona aquí a los moradores de la tierra, se refiere a toda la gente que rechazó a Cristo. Cuando menciona también a los santos, ¿verdad?, se refiere a los creyentes que son parte del remanente que se salvará del remanente de Israel. Y también se refiere a la gente que se quedó en la gran tribulación, pero que durante ese periodo, debido a los juicios, etcétera, se van a dar cuenta de que efectivamente Jesucristo es el único Salvador y muchos de ellos se van a convertir a Cristo. Ellos son los santos de la tribulación, pero la iglesia ya no se menciona porque la iglesia no estará ahí, sino que ya estaremos en la presencia de Cristo, en el tribunal de Cristo, recibiendo recompensas, entregando nosotros cuentas, ¿verdad? Y después las bodas del Cordero. Así es que en el capítulo 6 comienza entonces, se desata este primer sello y dice aquí, verso 2, y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces, este es el primero de los 4 jinetes o caballos del Apocalipsis que se mencionan en los siguientes versículos, pero comienza aquí con el surgimiento de un personaje que viene en un caballo blanco. Algunos lo han confundido con Jesucristo, pero no es Jesucristo, es el anticristo, ¿verdad? Y le fue dado un arco y le fue dada una corona, es el anticristo, y salió venciendo y para vencer, es decir, aparecerá durante el inicio de la tribulación este personaje llamado el anticristo, que significa contra Cristo o en lugar de Cristo, y él vendrá para establecer una falsa paz y durante los primeros 3 años y medio él se ganará al mundo, por decirlo así, mediante su influencia, mediante su oratoria, mediante su inteligencia y sagacidad, pero todo es con engaño, porque él viene de parte de Satanás para engañar precisamente a todo el mundo, a fin de que el mundo le rinda adoración al anticristo y a Satanás. Pero él viene primeramente proponiendo una falsa paz, ¿verdad? Y de esta manera mucha gente comenzará a creer en él. Se levantará también otro personaje llamado el falso profeta, el cual veremos más adelante. Y a través de esta pareja del falso profeta y el falso Mesías o el anticristo engañarán al mundo. Pero entonces comienza este periodo de 7 años con el surgimiento del anticristo.
Posteriormente vemos en los versículos 3 y 4 un caballo, el segundo caballo dice, versículo 4, salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, en este segundo caballo, vemos que habrá un incremento en las guerras, se quitará la paz, y pregunta, ¿ya estamos ahorita nosotros en la tribulación? No, todavía no, aunque hay muchas personas que están pues equivocadamente interpretando la escritura y dicen que ya estamos en la tribulación. No, todavía no. Recuerde que la iglesia no va a pasar la tribulación. Entonces, apenas estamos iniciando los dolores de parto, como le llamó Jesús y como le llamó el apóstol Pablo, pero todavía no estamos en la tribulación. Se está preparando el escenario, este escenario apocalíptico, pero ya estamos viendo guerras y rumores de guerras, como lo había también profetizado el Señor Jesucristo. Y después de estas guerras habrá, según los versículos 5 y 6, pues la consecuencia que es hambre, ¿verdad? En ese caballo negro, y entonces habrá escasez, y por lo tanto habrá hambre en todo el planeta. Versículos 7 y 8. Dice que cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Verso 8, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Entonces, como consecuencia de las guerras, del hambre, obviamente habrá muerte. Dice que una cuarta parte de la población del mundo pues morirá. Entonces todo esto se está llevando a cabo cuando dice en el versículo 9, en los versículos del 9 al 11, que cuando se abrió el quinto sello, vio bajo el altar, o sea en el cielo, hay un altar, dice aquí, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, ¿verdad? Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, entonces durante la tribulación habrá gente que va a creer en Cristo, que van a creer el Evangelio, pero habrá una persecución de parte del anticristo, perseguirá a los creyentes y a muchos de ellos mandará matar. Es decir, por eso dice aquí que por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, habrá gente que va a escuchar la palabra, y como vamos a ver ahorita, bueno, ¿quién les va a predicar la palabra si ya la iglesia fue arrebatada? Bueno, les van a predicar la palabra de Dios a ellos, los 144,000 escogidos de Dios, que son 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu de Israel. Entonces, durante el inicio de la tribulación, Dios levantará a estos 144,000 escogidos, judíos que se van a convertir al Mesías, a Jesucristo, y ellos van entonces a predicar el Evangelio por todo el mundo. De ahí que entonces habrá gente que va a creer en Cristo, y aunque los 144,000 serán preservados y protegidos de parte de Dios, ellos van a predicar. Pero la gente que se convierta, por no permitir ellos ponerse la marca de la bestia, el 666, serán perseguidos entonces y morirán por causa de la palabra, y también, como dice aquí, por el testimonio. Es decir, habrá un avivamiento espiritual, en cierto sentido, y la gente pues que se va a convertir a Cristo realmente van a ser fieles, pero les va a costar la vida. Así es que continúa también en los versículos del 12 al 17, y dice, cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Verso 13, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Entonces, en este sexto sello habrá un caos mundial,
una situación tremenda en la naturaleza, un terremoto como nunca lo ha habido. Dice que todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y menciona aquí de manera interesante en el versículo 15 a los más poderosos, la élite, ¿verdad? Los reyes, los presidentes de la tierra, los capitanes, los poderosos. Entonces habla de la gente que está en el ejército, los soldados, los ricos, los empresarios, los capitanes, los poderosos, los políticos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Entonces será tan terrible esta manifestación. Aquí ya están los juicios de Dios, ¿verdad?, sobre este planeta. Son los juicios de Dios ahora. ¿Por qué? Porque la gente ha sido rebelde contra Dios, la gente ha ofendido a Dios y sigue ofendiendo a Dios y sigue pues trayendo y provocando mal sobre la creación, sobre las personas, sobre las familias. Ahora, obviamente, quien está detrás de todo esto, orquestando todo esto, es Satanás, pero hay gente que simple y sencillamente no quiere saber nada de Dios, aunque puedan tener cierta religión, pero a fin de cuentas viven de acuerdo a sus placeres, a sus pecados, a su egoísmo, a su rebeldía, etcétera. Entonces Dios tiene que enviar juicios. ¿Por qué? Porque Él es justo, Él es santo, Él es un Dios de verdad y no puede permitir que el pecado pase en sí por alto. Y aquí se menciona en el versículo 16 también algo interesante. Todos estos personajes decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, o sea, Dios, y de la ira del Cordero. Entonces, todos estos personajes, ¿verdad?, que en un momento dado pensaron que con sus riquezas, con su poder, con su fama, con sus influencias, con mil cosas, iban a quedar intactos. No, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces ellos tendrán que pagar por toda su maldad. Y aquí se menciona entonces, por un lado, ellos saben que todo esto viene de parte de Dios y se esconden, se pretenden esconder, pero sabe de Dios, de su justicia, de su ira, nadie se puede esconder. Y dicen aquí: escondernos de aquel que está sentado en el trono. Entonces hablan del Padre y de la ira del Cordero. Ahora, aquí mencionamos algo interesante, la ira del Cordero. Hemos escuchado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29, y nos habla en Isaías también, por ejemplo, el capítulo 53, acerca de la mansedumbre y cómo Cristo, como Cordero de Dios, fue al matadero y no abrió su boca, enmudeció. Un Cordero manso y humilde. Así apareció la primera vez. Pero cuando Cristo regrese, o antes de su regreso, Él comienza a manifestar que se llama la ira del Cordero. Es decir, Jesucristo no es solamente un Dios de amor, de gracia, de misericordia, sino también Jesucristo es un Dios de verdad, es santo y es justo. Y la ira de Dios o la ira del Cordero no es sino simple y sencillamente el pago justo que Dios tiene que dar por el pecado, porque el pecado es una ofensa contra un Dios santo. Solamente que la ira de Dios es justa, no es como la ira del hombre, ¿verdad?, en un arrebato emocional, no, sino que es una paga debido a la maldad y a la desobediencia del ser humano. Entonces, Dios, a través de estos juicios, manifiesta la ira del Cordero. Verso 17 de Apocalipsis 6 dice: porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Cuándo será ese gran día de su ira? ¿Cuándo comenzará? Durante la tribulación. Una vez más recuerdo, la iglesia será primeramente arrebatada y comienza después ese periodo de 7 años. Y durante ese periodo de 7 años, primeramente durante esos 3 primeros años y medio, habrá paz, una falsa seguridad, pero luego comienzan a venir esta serie de juicios de Dios, la ira de Dios. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Nadie. Entonces será algo terrible. Ahora, ¿y quiénes pasarán todo eso? Bueno, pues todas las personas que no quisieron tener nada con Cristo. Habrá millones de gente religiosa. Tenían una religión, pero nunca dieron evidencia de una auténtica conversión a Cristo, de un auténtico arrepentimiento, de una fe verdadera en Jesucristo.
No se trata de tener una religión para ser salvos, sino se trata de venir a Cristo, rendirle nuestra vida y que Él gobierne, no solamente nos limpie y nos perdone, sino también Él se convierte en nuestro Salvador y Señor. Y ahí viene un nuevo nacimiento, una auténtica vida en Cristo. Todos esos creyentes, ¿verdad?, que estamos en Cristo, seremos arrebatados. Pero todos aquellos que fueron religiosos, quizás miembros de una iglesia, etcétera, si no se convirtieron a Cristo, se van a quedar. Entonces, hay gente que ha escuchado el evangelio, no le interesa, son indiferentes, a veces son, inclusive buscan el daño, la persecución, habrá persecución, ¿verdad? Bueno, de hecho ya la está habiendo en muchas partes del mundo. Muchos cristianos están siendo perseguidos y muertos debido a su fe en Cristo Jesús. Así es que esto es lo que sucederá. ¿Quién podrá sostenerse en pie delante de la ira del Cordero y de la ira de Dios? Nadie podrá esconderse. Entonces, vamos ahora al capítulo 7, versículo 1. Continúa aquí el apóstol Juan. Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Bueno, verso 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes son estos siervos de nuestro Dios que aparecerán durante la tribulación? Obviamente, vuelvo a decir, no es la iglesia. Estos siervos de Dios, aquí nos da la respuesta, está en el versículo 4. ¿Quiénes son esos siervos de Dios que estarán sellados de parte del Señor durante el periodo de la tribulación? Dice: yo oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De Israel, son judíos, y esos judíos se van a convertir a Cristo, van a creer en Jesucristo como el Mesías, como su Rey, como su Salvador, y son 12,000 de cada tribu de Israel. Así es que ellos son sellados y ellos son quienes van a predicar al Mesías, quienes van a predicar a Cristo Jesús. Por eso habrá entonces muchísimas conversiones auténticas en esa época, ¿verdad? Porque habrá quienes prediquen el evangelio. Verso 8, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces había una gran multitud, dice aquí, que la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas. Entonces estos 144,000 judíos convertidos a Cristo van a predicar el evangelio por todo el mundo, y habrá miles de conversiones, quizás millones. Verso 10, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces, estos creyentes que están en esta visión, que están ya en el cielo, ¿verdad?, y que están en la presencia del Cordero. Entonces, ¿quién está en el cielo? El Cordero, Cristo Jesús. ¿Quién está en el cielo? Todos aquellos creyentes. Dice ahora Dios les dio ropas blancas, ¿verdad?, que habla de la santidad de Dios, de su justicia, y también nos dice aquí que ellos claman a gran voz diciendo o reconociendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces, tenemos que recordar, mis hermanos, que todos estos 7 años de tribulación no viene a sorprender a Dios. Esto es parte del plan de Dios, para purgar a la humanidad, se puede decir así, ¿verdad?, para guiar a la gente al arrepentimiento, aunque habrá muchos que, a pesar de los justos juicios de Dios, van a endurecer más su corazón y van a seguir igual de rebeldes o peor, pero habrá una cantidad de gente, dice aquí que no se podía contar, que se van a convertir a Cristo. Entonces, aun cuando vengan estos 7 años de gran tribulación, se está manifestando la misericordia de Dios para guiarlos al arrepentimiento. Entonces, muchos seguirán en su necedad y se perderán, pero otros se convertirán y vendrán humildemente a los pies de Cristo Jesús. Ahora, a Dios que está sentado en el trono, es decir, a pesar de este caos que ya está habiendo en el mundo y que se va a poner peor,
Dios sigue estando sentado en su trono, es decir, Él sigue siendo un Dios soberano que está en control del universo, que está en control de todo este mundo y que aún a pesar de todo lo que Satanás está impulsando de manera malvada, Dios está bajo el control y Dios está usando todo esto para cumplir su plan perfecto. Dice, y la salvación pertenece a Dios y también al Cordero, es decir, el único camino para ser salvos, mis hermanos y amigos, es a través de la persona y obra perfecta del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 11, capítulo 7, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos que representan a la iglesia, de los 4 seres vivientes que representan a toda la creación, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios Padre. Verso 12, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Es decir, mientras aquí en el mundo mucha gente estará maldiciendo a Dios y se estarán maldiciendo mutuamente, en el cielo hay alabanza. ¿Por qué? Porque cuando usted contempla que hay un Dios soberano, usted deja de maldecir. Usted deja de ser una persona malagradecida cuando usted contemple, cuando usted entienda a la luz de la Biblia que Dios está en control de todas las cosas, entonces usted comienza a alabar a Dios, porque Él es un Dios sabio, porque le damos la acción de gracias, porque el poder y la honra y la fortaleza son del Señor, solamente a Él le pertenece. Versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Esos millones de personas que ven allí en el cielo, dice, yo le dije, verso 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, ¿quiénes son todas esas personas? Pues todos aquellos que fueron perseguidos y a quienes se les quitó la vida. El anticristo levantó esta tremenda persecución, ¿sí? Así es que salieron de la gran tribulación, pero ¿por qué están en el cielo? Versículo 14, porque han lavado sus ropas, su vida, ¿verdad? Ellos fueron lavados y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, ¿por qué habla aquí de emblanquecido y de lavar esas ropas? Porque en el cielo no puede haber nada impuro, nada sucio, ni un solo pecado. Y la única manera de entrar al cielo es siendo lavados, perdonados a través de la sangre de Cristo, que es lo único que puede quitarnos todo, absolutamente todo pecado. Y entonces al ser limpiados, perdonados y justificados, ¿verdad?, a través de Cristo Jesús, es que podemos estar delante del trono de Dios y del Cordero. Verso 15, por esto están delante del trono de Dios, están delante del trono de Dios. Hay seguridad para saber que cuando morimos, vamos inmediatamente a la presencia de Dios. Dice, y ellos que están delante del trono de Dios, les sirven día y noche en su templo. Entonces, esos creyentes, ¿verdad?, están sirviendo al Señor durante la gente aquí está en la tribulación, ya esos creyentes que están descansando en Cristo, sirven al Señor, alaban al Señor, dice aquí, y de manera continua. Y el que está sentado sobre el trono, Dios Padre, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Continuamos ya para finalizar en el capítulo 7, versículo 16. Habla de estos creyentes que ya no tendrán hambre, o sea, fue todo lo que sufrieron durante la tribulación, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. ¿Por qué? Verso 17. Porque el Cordero, Jesucristo, el Cordero que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así es que cuando uno contempla la majestad de Dios, uno adora a Dios, se postra ante el Señor y uno le dice, Señor, aquí está mi vida, úsala para tu honra, para tu gloria, para que otros conozcan tu palabra. Y finalmente, entonces, algunas de las bendiciones que habrá en el cielo, bueno, hemos dicho, gracias a la salvación que Dios nos da, porque la salvación proviene del Señor, y somos salvos por su gracia. Y entonces aquí nos dice que ellos ya no tendrán hambre, es decir,
¿Qué habrá en el cielo? Bueno, pues gracias a Dios habrá felicidad perfecta, gozo perfecto, una paz perfecta, junto a Dios y al Cordero, a Jesucristo. Entonces, esa felicidad perfecta es lo que nos espera a todos los cristianos, a todos los que ya somos parte del pueblo de Dios. Un día el Señor, estaremos con el Señor en el cielo, ¿verdad? Y gracias a Él, todo sufrimiento se terminará. Todo sufrimiento, todo dolor, toda pena, toda angustia, se quedarán aquí en este planeta, y cuando estemos en la presencia de Dios, felicidad plena. Dice el salmista que junto al Señor hay delicias para siempre, hay gozo, hay esa felicidad plena en Cristo Jesús. Y nos dice aquí en el versículo 17, qué bendiciones nos dará el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, nos pastoreará, ¿verdad? No solamente a los que han salido de la tribulación, sino a todos los creyentes, seguiremos siendo pastoreados por Cristo. Y además, es decir, Él nos cuidará, Él proveerá para siempre, ¿verdad? Nos guiará a fuentes de aguas de vida. Entonces será una vida inimaginable por su gracia, las riquezas inescrutables de Cristo Jesús. Y también nos dice aquí que Dios enjugará toda lágrima. Sí, cuántas veces no hemos llorado aquí por diversas situaciones, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, cuando estemos en la presencia del Señor, Dios de manera personal secará, enjugará toda lágrima. Y en el cielo, como dice un canto, una alabanza, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Entonces, mis hermanos, qué bendición es tener a nuestro Dios en nuestra vida, saber que hay un Dios soberano, un Dios justo, un Dios lleno de gracia, misericordioso, santo, y que por su gracia nos ha rescatado. Ahora, a manera de conclusión, ¿qué aprendemos de todo esto? Bueno, hay un plan soberano, se está cumpliendo, y hoy, mis hermanos, mientras Cristo viene o mientras Cristo nos viene en el arrebatamiento por su iglesia, tenemos que estar preparados, siempre preparados. Cada día que Dios nos permita, dele gracias y dile: Señor, este día me consagro a ti. Señor, este día quiero hacer tu voluntad. Este día quiero servirte. Señor, este día permíteme compartir tu palabra, servir a los demás, ser un testimonio de tu gracia, de tu amor, de tu poder. Amén. Porque Cristo regresará pronto por su pueblo. Y mis hermanos, un día disfrutaremos de la presencia del Señor por toda la eternidad. Pero mientras Él regresa, seamos fieles aquí, consagrémonos a Cristo. Y aquellas personas que no saben la verdad de Dios, pues tenemos un compromiso con ellos, un compromiso de amor, para que no tengan que atravesar la gran tribulación y si no se arrepienten, la condenación eterna. Así es que, mis hermanos, manos a la obra y que su Espíritu Santo nos llene y nos motive y nos dé ese vigor, esa fe, esa valentía y esa sabiduría para vivir agradando a Cristo día a día. Bueno, pues antes de terminar con una oración, solamente recordarles que estamos los miércoles, continuamos aquí en vivo a las 7 de la noche, posteriormente se sube a YouTube para que pueda usted compartir también esta enseñanza, espero que sea de bendición. Y también el próximo domingo 2 de abril, nos vemos en el renuevo a las 12 del día. Venga con su vida y con su corazón preparados porque tendremos la cena del Señor. Entonces, tenemos que ir preparados para poder celebrar esta ordenanza con un corazón como Dios manda y la cena del Señor para los miembros de la iglesia a las 12 del día. Entonces nos vemos Dios mediante y mientras tanto, mis hermanos, compartamos de Cristo, compartamos el Evangelio y aguardemos con gozo el pronto regreso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias, Señor, porque eres soberano, porque tú gobiernas todo el universo, este planeta y nuestra vida misma. Señor Jesucristo, gracias porque tú derramaste tu sangre preciosa en la cruz, nos has dado la salvación, pero también, Señor, sabemos que hay una justa ira tuya que manifestarás contra todos aquellos que te ofenden, Señor, y que no han querido recibir tu amor y tu gracia. Pero usa nuestras vidas para predicar tu evangelio y para guiar, Señor, a otras personas a los pies de Cristo Jesús. Despídenos con tu paz, Padre Santo, lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.